Su foro y magnum, como pueden ver aquí, se encuentran en la parte posterior del cráneo. Por lo tanto, se trata de un rasgo genético. Hay descubrimientos que los científicos desearían no haber hecho jamás. Los resultados del ADN de los cráneos alargados de Perú con una antigüedad de 3000 años son uno de ellos. Lo que comenzó como una investigación sobre una antigua práctica cultural se ha convertido en un misterio aterrador que desafía los fundamentos mismos de la evolución humana. El código genético del pueblo Paracus contiene anomalías y marcadores que han causado conmoción en la comunidad científica. Lo que nadie te cuenta es que estos resultados no solo sugieren un nuevo capítulo en la historia, sino que también sugieren que no somos quienes creemos ser. Un enigma de 3000 años. Verán bajo la superficie abrasadora T, encontró un laberinto de cámaras subterráneas profundas y talladas con precisión que los arqueólogos llaman chulpers. No eran simples tumbas. Eran elaborados sepulcros de piedra construidos para perdurar eternamente. Y en su interior, dispuestos con un cuidado escalofriante y deliberado, yacían cuerpos de más de 300 milímetros. Pero no se trataba de restos humanos comunes. Lo primero que impactó al equipo fueron sus cráneos. Estaban inquietantemente estirados y alargados, algunos alcanzando una longitud casi cómica, desafiando la definición misma de anatomía humana. Era un sitio que trastocó instantáneamente todas las ideas convencionales que los científicos tenían sobre los antiguos pueblos de esta tierra. La escena dentro de las tumbas no hizo sino profundizar el misterio. Cada cráneo había sido envuelto con delicadeza en capas y capas de los textiles más exquisitos jamás descubiertos de esa época. Los tejidos eran complejos, vibrantes y mostraban un nivel de artesanía que revelaba una cultura altamente avanzada y sofisticada. Los cuerpos no fueron enterrados con herramientas rudimentarias ni cerámica sencilla. Fueron sepultados con hojas ceremoniales de obsidiana, un vidrio volcánico más duro que el acero, y adornados con intrincadas joyas de oro y concha. No se trataba de un cementerio común. Era sin duda el lugar de descanso final de la élite de una poderosa sociedad olvidada, una clase dominante de reyes, sacerdotes y guerreros que infundían un inmenso temor y respeto en su época. El enorme esfuerzo que supuso su entierro era testimonio de su importancia. Cuando los investigadores finalmente llevaron las muestras al laboratorio para la datación por radiocarbono, los resultados fueron asombrosos, retrasando drásticamente la cronología de la compleja civilización en la región. Los enterramientos dataron de entre 2800 y 3000 años atrás, situándolos firmemente en el período comprendido entre el 800 y el 1000. 0 antes de Cristo. Esta cronología es absolutamente crucial. Significa que los responsables de estas tumbas pertenecían a la civilización Paraca, una cultura tan antigua que precede al poderoso imperio Inca por más de 2000 años e incluso a la famosa cultura Nazca que esculpió los gigantescos geoglifos en el mismo desierto siglos después. Esto establece a los Paracas no como una tribu aislada y menor, sino como una de las sociedades más antiguas y complejas de los Andes. Pero lo más sorprendente es que a pesar de todo su arte e ingeniería avanzados, su legado quedó definido por una sola cosa: esas cabezas extrañas. La pregunta atormentaba a todos. ¿Eran simplemente el resultado de una antigua y dolorosa costumbre? ¿O acaso esa forma inquietante revelaba algo mucho más profundo sobre quiénes o qué eran realmente esos individuos? Los cráneos no solo eran largos, su estructura misma era diferente. Lo que muchos pasaron por alto en la precipitación inicial al emitir un juicio fue que el volumen craneal de algunos de los cráneos era, según se informó, hasta un 25% mayor que el de un cráneo humano normal. Aún más sorprendente se decía que eran hasta un 60% más pesados. Este es un detalle crucial. La deformación craneal artificial, la práctica de vendar la cabeza de un bebé,
puede cambiar la forma de un cráneo, pero no puede aumentar su volumen o masa. El cráneo simplemente se remodela, no se agranda. Esta discrepancia por sí sola sugería que algo andaba profundamente mal con la explicación estándar. Esto no era solo una cuestión de apariencia, era una cuestión de biología fundamental. El misterio no hizo más que aumentar cuando los científicos examinaron los cráneos más de cerca. A muchos les faltaba una característica clave de un cráneo humano normal, la sutura sagital. Este es el tejido conectivo que recorre la parte superior del cráneo, separando las dos placas parietales. En un ser humano normal, estas placas se fusionan durante la infancia. Pero en muchos de los cráneos para acá más extremos, no había rastro de que alguna vez hubiera existido una sutura. En su lugar solo había una placa ósea sólida. Si bien esta condición, conocida como craneosinostosis, puede presentarse como un defecto congénito poco común, su aparición tan constante en toda una población de élite resultaba estadísticamente desconcertante. Sugería un rasgo genético, un linaje compartido, que los diferenciaba del resto. Fue en este punto donde la simple explicación del vendaje craneal comenzó a desmoronarse, dejando un vacío aterrador en su lugar. ¿Y si la forma no era completamente artificial? ¿Y si estos individuos nacieron diferentes, el código de los antiguos? El núcleo de todo este misterio reside en una idea profundamente inquietante. La evidencia física sugiere que estos cráneos de periquito no solo tenían una forma diferente, en aspectos fundamentales parecían estar construidos de manera distinta. Lo que nadie te cuenta es que, mientras los foros en línea bullen con afirmaciones sobre rasgos alienígenas, como cuencas oculares desproporcionadamente grandes, la realidad es más sutil y, por decirlo suavemente, mucho más problemática desde el punto de vista científico. Antropólogos convencionales han confirmado que muchas características como las órbitas oculares se encuentran dentro del rango normal de variación humana. La forma general se atribuye sin duda a una deformación craneal artificial. Si bien su forma no es normal, el cráneo sigue siendo humano. Sin embargo, el debate no termina ahí. Incluso dentro de la comunidad científica, las anomalías se acumulaban exigiendo una mejor explicación. Las afirmaciones sobre el aumento del volumen y el peso craneal eran persistentes. A esto se sumaba la ausencia generalizada de la sutura sagital. Para colmo, las tomografías computarizadas modernas de los cráneos revelaron una estructura ósea interna sorprendentemente uniforme, como si el hueso hubiera adquirido su forma alargada de forma natural en lugar de haber sido deformado por la presión externa. El hueso fue descrito como más denso y robusto de lo esperado. Esta colección de anomalías internas, desde la ausencia de suturas hasta la densidad ósea, era algo que los científicos no podían simplemente descartar. Planteaba la pregunta fundamental si la anatomía es humana, pero los patrones de desarrollo son tan únicos. ¿Qué verdad genética oculta el linaje de Paracus? Para superar los interminables enigmas de la estructura ósea, los investigadores sabían que debían llegar al código fuente. Necesitaban lo único que nunca miente, el ADN. Ahora bien, analizar ADN de 3000 años de antigüedad es una tarea increíblemente delicada y difícil. Normalmente, el material genético se degrada y se descompone rápidamente después de la muerte de un organismo. Pero en este caso, el clima árido y seco del desierto de Paracus se convirtió en el mayor aliado de los científicos. La extrema aridez y el suelo salino actuaron como un conservante natural, un congelador gigante a cámara lenta que preservó a la perfección diminutos fragmentos de material orgánico. Los investigadores lograron encontrar muestras no solo de polvo óseo, extraído del interior del cráneo, sino también de mechones de cabello sorprendentemente intactos, fragmentos de tejido cutáneo conservado e incluso dientes enteros. La mejor fuente de ADN antiguo.
Recolectar estas muestras fue una tarea digna de una película de suspense forense. El ADN antiguo es extremadamente frágil y susceptible a la contaminación, que una sola célula cutánea o el aliento de un científico moderno podía arruinar todo el resultado. Para evitarlo, cada instrumento se esterilizaba meticulosamente y los investigadores trabajaban con trajes de protección completos para salas blancas. Su objetivo específico era el ADN mitocondrial o ADN-MT. Este tipo de ADN se encuentra en las mitocondrias de la célula y se transmite exclusivamente de madre a hijo. Lo más sorprendente es que el ADN mitocondrial es mucho más resistente y abundante que el ADN nuclear, que contiene la mayor parte de nuestro código genético. Debido a su gran resistencia y a su tasa de mutación más predecible, es la herramienta perfecta para rastrear linajes maternos antiguos y compararlos con grupos de población humana conocidos en todo el mundo. Para garantizar la integridad de los resultados, se enviaron muestras a múltiples laboratorios independientes en Estados Unidos. La comunidad científica esperaba, ansiosa por una conclusión clara y sencilla, que finalmente resolviera el misterio de los páracos. Esperaban que el ADN fuera una prueba irrefutable, que vinculara los cráneos con los haplogrupos nativos americanos conocidos. Las familias genéticas a las que pertenecen todos los pueblos indígenas de América. En cambio, lo que obtuvieron fue un desconcierto absoluto. Los resultados preliminares no solo no proporcionaron una respuesta, sino que causaron un gran impacto que sacudió los cimientos de la antropología estadounidense. Los primeros resultados fueron francamente imposibles. El ADN mitocondrial mostró mutaciones desconocidas hasta entonces en cualquier ser humano primate o animal conocido. Según se informó, el director del laboratorio afirmó no saber siquiera qué estaba viendo. Pero lo más sorprendente fue la ascendencia que sí reveló. Los científicos esperaban encontrar una clara conexión con las tribus locales de Sudamérica, descendientes de los pueblos que cruzaron el puente terrestre del estrecho de Bering desde Asia hace unos 15.000 años. Sin embargo, esas conexiones genéticas esperadas estaban prácticamente ausentes. En cambio, los datos revelaron una ascendencia que no tenía absolutamente nada que ver con Perú hace 3.000 años. Los genetistas descubrieron haplogrupos sorprendentemente extraños. Estos son marcadores genéticos específicos que funcionan como un apellido rastreando un linaje a través de milenios. Los haplogrupos encontrados en los cráneos de Paracá se asociaban comúnmente con poblaciones a miles de kilómetros de distancia al otro lado de vastos océanos infranqueables. Se remontan a regiones de Europa y Oriente Medio, incluyendo el área alrededor del Mar Negro y las montañas del Cáucaso, e incluso la antigua Mesopotamia. Imagínatelo por un segundo. Cráneos de 3.000 años de antigüedad, enterrados en la costa de Perú, contenían huellas genéticas que los vinculaban directamente con las cunas de la civilización en el Viejo Mundo. ¿Cómo era posible que ese material genético viajara a través de continentes y océanos enteros miles de años antes de Colón? La sola idea hizo añicos la cronología aceptada de las migraciones humanas y los viajes transoceánicos que los historiadores habían defendido durante décadas. No se trataba de una simple anomalía. Era una contradicción fundamental de todo lo que creíamos saber. La situación era demasiado extraña para creerla. Y eso era solo el principio. Una civilización global borrada. Los resultados del ADN, por controvertidos y discutidos que sean, confirmaron algo increíble. La élite de Paricus era como mínimo genéticamente distinta de sus vecinos y potencialmente conectada con poblaciones a miles de kilómetros de distancia. Este hallazgo desbarata la historia convencional de las Américas. Si el contacto transoceánico ocurrió hace tanto tiempo, nos obliga a plantearnos una pregunta mucho más importante y trascendental.
¿Eran estas personas simples viajeros lejanos o eran algo más? Eran los últimos vestigios de una civilización global perdida. Esta línea de investigación es la esencia misma del difusionismo. Una teoría convincente pero muy controvertida que sugiere que las grandes culturas no surgieron de forma independiente de la nada. En cambio, el difusionismo propone que todas las grandes civilizaciones antiguas, desde los constructores de pirámides de Egipto hasta los maestros tejedores del Perú, heredaron su conocimiento más avanzado de una única y poderosa cultura madre. Una civilización altamente avanzada que existió en el pasado remoto y fue borrada de la faz de la Tierra. La evidencia de la Paracá con su repentina aparición de linaje no andino, sus textiles inexplicablemente avanzados y su obsesión con una fisiología única proporciona el combustible perfecto para esta idea radical. Y aquí es donde las famosas leyendas de la Atlántida y Mu entran en la historia de la Paracá. Esto se puede ver por todas partes en los círculos de historia alternativa. Según estas narrativas, una civilización tecnológicamente y espiritualmente avanzada fue aniquilada por un evento global catastrófico masivo, un gran diluvio, un cambio de polos o el impacto de un cometa. Los pocos supervivientes que poseían un conocimiento único en un linaje genético distinto se dispersaron por la Tierra. Navegaron a los confines del mundo, convirtiéndose en dioses civilizadores o fundando linajes de élite en regiones aisladas y distantes como Egipto, Sumeria y Perú. En esta poderosa contranarrativa, la élite de Paracas, con su AD en extranjero y sus elaborados entierros, se convierte en la prueba viviente de esta migración anadiluviana. No eran simples recién llegados, eran los custodios de una gran sabiduría olvidada, y su hogar original yace ahora aplastado y silencioso bajo las olas del Atlántico o del Pacífico. Esta idea también ofrece una reinterpretación dramática y, francamente, más lógica de la práctica cultural del alargamiento craneal. En este contexto, la práctica no es solo un símbolo de estatus. Muchos se entusiasman con la teoría de que se trataba de un intento deliberado de emular el cráneo naturalmente alargado de sus ancestros divinos, de la tierra natal sumergida. Desde esta perspectiva, la élite de Paracas se marcaba visualmente como los verdaderos descendientes de esta poderosa raza olvidada. Sus sofisticados textiles, su preciso conocimiento astronómico y sus avanzadas prácticas funerarias ya no se consideran invenciones locales, sino el último vestigio disperso de una ciencia superior perdida. Esta teoría presenta a los Paracas como un grupo remanente, una nobleza exiliada, que lucha desesperadamente por mantener los últimos vestigios de una conexión ancestral verdaderamente global en un mundo sumido en la oscuridad. Esta inquietante propuesta de que los Paracas son los ecos de una civilización deliberadamente borrada de nuestra historia es una idea fascinante que nos lleva directamente a la controversia actual. Las acusaciones de que los científicos convencionales luchan con uñas y dientes para mantener oculta esta evidencia que sacude al mundo. Y si el pasado que nos han enseñado es una mentira cuidadosamente construida, hemos caminado sobre la delgada línea entre el hecho científico verificado y la fascinante teoría que desafía la mente. Pero mientras las comunidades científicas y de investigación alternativa chocan por el ADN de los Paracas, emerge una corriente más oscura y persistente: la acusación de secretismo y la supresión deliberada de pruebas. Esta controversia se ve alimentada por las especulaciones más extremas que han echado raíces en la imaginación popular, empujando todo el debate hacia el inquietante terreno de una conspiración en toda regla. Quienes siguen este caso buscan un misterio, y las acciones de algunas instituciones no han hecho más que avivar la llama. ¿Cuál crees que es el verdadero origen del pueblo Paracus? ¿Son evidencia de una civilización perdida? ¿O existe una explicación más sencilla? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta
y suscribirte para obtener más respuestas a los mayores misterios de la historia.